amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enrique. Saludos. Don César Cabrera. Saludo Andrés, saludo Enrique. Como siempre, saludo a todo el pueblo dominicano. Usted va para Alaska este fin de semana. El presidente Trump, el que va para Alaska, aunque él dijo que era para Rusia que iba. Bueno, que está ahí hace No frontera. entendí Bueno, cómo él se perdió, que ese fue el 49 estado de los Estados Unidos. Alaska era de Rusia. Pero se lo Y compró. se lo vendieron Sí. a Estados Unidos. Creo que 16 Pero millones. Pero ni Estados siquiera es el Unidos 50, lo porque el 50 es Hawái. Fue Este es el estado 49. 49, sí. Él no sabe. Lo que dicen muchos analistas es que él está perdiendo facultades. Y lo repitió en varias ocasiones. Bueno, pero el señor Trump siempre ha sido un impreciso en sus afirmaciones, cuando no es lo otro. Usted puede hablar con imprecisión por desconocimiento, por falta de estructura del discurso, o como diría un amigo común de nosotros, por falta de conceptualización. Y otra es cuando usted no tiene los conocimientos y simplemente dice cualquier cosa o cuando miente. Esa es otra manera de ser impreciso. El presidente norteamericano le importa poco la historia de su país. Él quiere escribir una historia nueva. Quiere borrar la vieja. Una historia nueva que la quiere llevar tan lejos como casi el origen de la propia nación. Pero en los términos más serios, le comentaba yo al doctor Enrique, creo que esta misma semana que estábamos en una conversación, que ahora se intenta borrar aquella agencia que dio origen al Internet, que dio origen al GPS, que manejó el proyecto Manhattan de la energía nuclear, que hay que decir que la energía nuclear no se estudió ni se trabajó con fines de que fuera un armamento, No. sino que los científicos de la Europa que ocupó Hitler en su guerra del año 1939 al 45 estaban en conocimiento de lo que se estaba intentando hacer y alertaron a los Estados Unidos sobre el tema. Si el presidente hubiese sido Trump en esa época, no existiéramos probablemente como planeta, porque Hitler estaba dispuesto a quemar el mundo entero en nombre de su guerra. Y él no hubiese creído en eso, porque ahora él quiere que las agencias científicas se desmonten todas, incluyendo la escolaridad más básica y la guerra contra las universidades. De manera que el que va este fin de semana a hablar con el presidente ruso es un presidente norteamericano que tiene como ciertos problemas de incomprensión de cómo que está el mundo hoy. Estamos en la era del conocimiento, no en la era de reescribir una historia que fue lo que fue. Y Estados Unidos lo que está es perdiendo influencia. El mismo hecho de tener que ir a reunirse con un agresor como el señor Putin es una muestra de debilidad extrema de un presidente norteamericano. No, y un enemigo. Y un enemigo que quiere, público, doctor, que siempre ha querido la desgracia de Norteamérica. Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos grandes bloques de enemigos. Rusia es uno y el otro es el mundo árabe de los terroristas, de los fundamentalistas. Los fundamentalistas. Más nada, porque los chinos no son enemigos de nadie, No. y los europeos son aliados de Estados Unidos, no del gobierno actual. Entonces, el que no entiende eso y se va a reunir con este sátrapa de Rusia, es porque tiene problemas de comprensión de en qué mundo se vive. Solamente el presidente saliente, el presidente Biden, fue capaz de decirle en su cara al señor Putin lo que él es. Y sin embargo ahora lo que se está es mimándolo. Europa forzó al presidente Trump a escucharlo horas antes de ir a la cumbre de Alaska, para advertirle al presidente norteamericano que no se fíe de lo que le dice el señor Putin, porque el señor Putin nunca ha cumplido una promesa con nadie. Solamente le hace caso y ni a ese le hace caso, sino que lo ensalza al presidente chino para que el presidente chino y China como gran nación no se formen en un frente contrario a los intereses que está llevando el señor Putin adelante, doctor.
Mire, lo que a mí más me ha llamado la atención y me preocupa es los recortes que ha hecho el presidente Trump sobre áreas importantes para el desarrollo de la humanidad. Él, por ejemplo, le ha recortado los fondos a proyectos de investigación, por ejemplo, en el área de la medicina, está forzando con universidades. Ahí ve que ya Harvard, que llegan a un acuerdo de 500 millones. Y las universidades norteamericanas tienen un área de investigación que han tenido avances para toda la humanidad. De ahí que salen los premios Nobel. La mayoría de premios la Nobel ciencia salen de ahí, sí, y de los Estados Unidos. Y entonces es necesario que esos fondos se restablezcan. ¿Usted sabe por qué? Porque esto no es que beneficia a los norteamericanos nada más. Aquí mismo somos beneficiados de los avances de esas investigaciones. Por ejemplo, los casos de cáncer, que hay ya muchos medicamentos nuevos y muchas cosas. Todo eso ahora se ralentiza y se para y se detiene, y algunos siguen buscando otros fondos. Pero cuando yo no entiendo bien, porque antes había una cuestión que se llamaba el establishment. Yo no sé si ya existe, porque yo creo que ni existe, porque allá el establishment lo que tiene es mucho miedo. Ahora el trumpismo le llama a eso el estado profundo. Sí. Bueno, el caso es que mientras tanto usted tiene un país asiático, dos países asiáticos en plena actividad, no solamente económica, sino también en el área de la investigación. Y son los siguientes: China, que invierte mucho en investigación, en el plano de todas las áreas, todas las ciencias, todas. Y la India que más medicamentos produce. Sí. Entonces, esas son cosas que hay que verlo con preocupación. Y más aquí que estamos en este hemisferio, de este lado, que para nosotros, nuestro principal aliado y nuestro principal socio, vecino y de todo, es los Estados Unidos. Además de que hay una comunidad dominicana numerosa que vive allá. Entonces, yo veo que ahí hay un enfoque totalmente equivocado. Y lo que yo he visto es que entonces que todos los pasos que está dando es para ver si recauda más, para ver si tiene más dinero, para ver, bueno, está bien. Siempre un gobierno tiene que recaudar más y buscar más dinero, pero usted tiene que ver en qué usted va a invertir el dinero. Ahora tienen zozobra al presidente de la Reserva Federal, que es como el Banco Central aquí. Va a tener que irse de ahí. Ya él hizo que una renunciara y puso uno de los de él. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Él se ha pegado de que hay que bajar las tasas de interés. Yo no creo que ese sea el plan, bajar las tasas. Las tasas se pueden bajar las tasas. Ya hace algo que no sé. Hay algo que yo no sé lo que es. Yo no sé lo que es. Entonces, mientras tanto, el tiempo está pasando y ya muchos dan por, bueno, le quitan esos fondos, esas agencias, y se quedó así. Pero, mientras tanto, porque entonces tenemos un personaje que da para adelante y da para atrás. Pero tú sabes, quizá ahorita se pone y le pone a las agencias de más dinero de más. ¿Qué es lo interesante de todo eso, Andrés? Que a pesar de esos recortes, en estos casi 7 meses ha habido un aumento del déficit. Tiene que haberlo. Eso es lo grande, que sí, que los recortes no han servido para nada, que no sea desempleo, disminución en la calidad de los servicios, afectar muchas familias que dependían de ese trabajo. Eso es lo único que ha hecho, pero no le ha aportado. Y la comida muy cara. No le ha aportado un centavo al fisco. Ni siquiera los
aranceles que él dice que se han recaudado billones y billones, porque lo que él quiere vender, de que esos billones... ¿Y a qué caja han ido? Por eso, que él quiere vender que esos billones lo están aportando otros países, y no es así, esos billones lo están aportando los norteamericanos en impuestos. Entonces eso está saliendo de los bolsillos de los empresarios y de los bolsillos de quien finalmente compra el producto. Entonces, por eso la inflación en este mes subió. Por eso él elimina la persona encargada de darle esas estadísticas del Departamento de Trabajo y pone un economista leal a él que ahora dice que van a parar esas informaciones por un tiempo, cuando a través de esas informaciones que se nutren los mercados y las inversiones. Pero usted sabe para qué puso ese, ¿verdad? Pues claro, para que no dé datos que no le o ponga los datos que quiere. Entonces, ¿qué es peor? Maquillados. Pero mientras ellos buscan el mecanismo para maquillarlo, están parando. Entonces eso pone sobre todo a la bolsa de valores, a los inversionistas. ¿Dónde? Porque allá las inversiones se mueven en función del consumo. Sí, por dónde andan los datos. ¿Dónde están los datos? El consumo. Entonces, esta semana, como tú decías, había esa reunión. Él se comprometió con sus homólogos de Europa de que él no iba a negociar ningún territorio de Ucrania. Eso está por verse, porque el problema es que Trump, todas las acciones que hacen es de una persona que quiere destruir las instituciones y convertirse en una especie de dictador. Y por eso él admira tanto a Putin, porque Putin ha logrado quedarse ahí a través del voto, porque allá la gente vota. Sí, en Venezuela también. Y en Venezuela también. Entonces él se ha mantenido así. Esa es la misma dinámica que quiere. No, recuérdese que en las últimas elecciones Putin mató a Navalny. No, aparte y de cogió eso, y no permitió que nadie aspirara. Él buscó unos, como dicen aquí en los barrios, unos chongos para él comérselo a buscó Balaguer en el ese es el modelo soviético, con el que ellos construyeron las repúblicas que estaban detrás del telón de acero, que los comunistas llegaban por voto popular a gobernar, hasta que llegaban. Mire, a propósito de eso, usted sabe que yo el lunes en el programa Política Pública hablé del teléfono y un televidente llamó del interior del país, creo que era del interior, y me hizo una pregunta. Yo quiero preguntarle a ustedes que por qué los partidos de izquierda y los gobiernos de izquierda se llaman progresistas, que cuál es el progreso. Y yo le contesté, no, el progreso es individual. Venezuela y Cuba. Sí, pero es un progreso individual lo que dirigen. No, pero el término, la apreciación que él hace, que es la que yo quiero que me analice, es correcta. Porque yo le dije, mire, cuando se abrió la puerta, que cayó el muro de Berlín y se abrió en la puerta de la Unión Soviética, se vio que lo que era una estafa. Entonces, estos partidos se han puesto ellos mismos progresistas, pero ¿cuál es el progreso? Porque donde gobiernan, lo que impera es el atraso, y el desastre, el hambre, el desorden y todas las cosas malas. Entonces, ¿cuál es el progreso? A la camarilla que dirige le va muy bien. Eso porque es lo que digo, un progreso personal para lo que dirige. A Venezuela le acaban de incautar 700 millones en bienes entre República Dominicana y Miami, y él sigue rico. Sí. No, inmensamente. Pero mira, hablando, bueno, ahí voy. Bueno, pero entonces los partidos y esos gobiernos no deben llamarse progresistas porque no lo son. No, pero porque si cogemos a Cuba es un desastre lo que hay. Ahí voy, Andrés, en el mismo tema de Trump. Fíjate si ese comportamiento no solamente se le puede decir a los de izquierda, también a los de extrema derecha.
en esta semana sale un reportaje del New York Times. No, porque es el término progresista. No, pero lo que te quiero decir, es contradictorio con la realidad. Lo que te quiero decir, para que tú veas dónde llega ese tipo de gobierno que no son democráticos realmente, dónde llegan o la capacidad que tienen para hacerse ricos. Porque a veces se critica la democracia de que sea... Fíjate, la familia del presidente de Estados Unidos, en menos de 7 meses, ha acumulado una fortuna en estos 7 meses de gobierno, según el New York Times, de 3.6 billones de dólares en menos de 7 meses. ¿Cuánto van a acumular en el transcurso de los 4 años? Es decir, beneficiándose, según dice el New York Times, de gestiones a través del manejo de la presidencia. Se llama de eso tráfico de influencia. Eso es tráfico. Aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces eso es para beneficio personal de su familia, así como lo hace Maduro también, porque una buena cosa es criticar y incautar por un lado, pero entonces tú estás haciendo lo mismo allá. Por eso a mí me da risa que el Departamento de Estado quiera calificarnos a nosotros que estamos violando los derechos humanos a los inmigrantes. Pero señores, prendan la televisión todos los días para ver lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí no andan lo de inmigración enmascarado. No. Aquí andan que todo el mundo sabe quiénes son. Aquí no hay campo de concentración, como dicen la propia cadena norteamericana, que es lo que se está construyendo allá. Aquí no deportamos a los haitianos para que vayan a Sudán, ni a El Salvador. Aquí lo mandaban para su país, no para un tercero. Pero en esta semana el Departamento de Estado nos calificó de todo. Pero eso es lo que estoy diciendo, que tienen el tupé de calificarnos a nosotros como violadores de los derechos humanos. Parece que eso era viejo y estaba ahí. Eso cae, lo vamos a seguir haciendo. Eso cae dentro de la imprecisión a la que yo me refería, porque la gente de la autoridad estadounidense saben perfectamente que ahora ellos no son quienes para dictar. Sí, pero lo están haciendo. Eso. Mira, calificaron a Brasil. Sí, lo hacen. Como violadores de los derechos humanos. Sí, lo están haciendo. Pero a Rusia no lo calificaron. No. Pero eso va a tener una repercusión para la credibilidad de los Estados Unidos. No, ¿usted sabe por qué? Porque ahora los países, ustedes saben lo que van a hacer. No, que no vengan a estar hablando. Pero es que nosotros hacemos lo que... esa credibilidad se perdió. Eso es así. Antes el Gran Hermano del Norte dictaba esas sentencias anuales y acallaba la protesta porque daba ayudas. Sí. Ahora no da ayuda. No da nada. Entonces, si usted no ayuda al vecino, no critique al vecino. Y si usted se porta peor que el vecino, con mucha menos razón, a criticar al vecino. Pero esa es una dinámica que la diplomacia la tiene que manejar con suficiente inteligencia en el plano local. El problema es que ya dentro de un tiempo, no muy lejano, todos los embajadores y todo el aparato diplomático de Estados Unidos va a ser el personal que él escogió. Sí, pero eso va y viene. Sí, son cargos públicos. Lo que pasa es que el daño que se le está haciendo a la sociedad norteamericana, sí, va a durar un mínimo de una generación. Eso no se va a cambiar de la noche a la mañana. Una generación, va a tomar tiempo. Eso es 25 años de daño. Si recuperar esas instituciones. Si se da el relevo en 4 años a un gobierno sensato, el daño va a durar. Lo que se proyecta, según la aceptación que se ve que está teniendo la presidencia norteamericana en cifras que no son maquilladas, es que habrá un gran revuelo y un cambio de posición radical cuando se produzcan las elecciones de medio término, que la tienen que hacer, porque tampoco es que en 4 años el actual gobierno norteamericano va a lograr desmontar una democracia de más de 2 siglos. Eso no es posible. Bueno, ha avanzado en esa dirección. La están golpeando, sí, duro. Ha avanzado mucho pero, en esa dirección. Pero en el 26, en el 2026, creo que en noviembre, el primer martes de noviembre, si no me equivoco, del año 26,
tendrán que hacer unas elecciones. Sí, el 1 de noviembre. Tienen que hacer unas elecciones de medio término, en la que se renueva todo el Congreso, es decir, los diputados se renuevan al 100%, y los senadores se renuevan parcialmente, y los gobernadores se renuevan parcialmente. El caso si tiene un Congreso contrario, él simplemente no, va a gobernar. No es lo mismo, ¿no? Bueno, mire con la ley hermosa. Ahí hay consecuencias. Vamos a esperar a ver. Cosas que pasarla tuvo que fajarse el mismo. Sí, porque pasó por un voto. Pasó y él no necesita pasar más leyes. Bueno, pero también se devuelven. Esa ley es una ley tumba la otra. Necesita para tú. Si tú no tienes la presidencia, tú necesitas las 2/3 partes. Bueno, eso nunca lo va a tener. Cuando la ley no funcione, que sea un fracaso, ¿qué van a hacer? No, eso es lo que va a traer disgusto en la Otra vez población, pero eso no hay forma de que un Congreso, en esa dinámica que hay en Estados Unidos, de una concentración de estados que son republicanos, aunque esté quien esté, no importa lo que haga. Sí, lo que pasa es que nunca había estado uno como que está. Sí, pero sí, porque esa es la otra. Sí, es una novedad. No van a votar. Pero espérese, cuando usted dice que decimos aquí que la comida está cara, que la cosa es tan difícil allá, eso afecta también a los mismos republicanos. Pero hay republicanos que están arrepentidos. Pero ¿por qué tú crees? ¿De dónde radica la fuerza de Trump? ¿Dónde radica la fuerza de él personal, así, su apoyo? Viene de los menos educados. Por eso él le entra a las universidades. Pero esos son los que más sufren a la pero eso no, pero yo he escuchado intervenciones de esa gente que ellos dicen que a ellos no le importa cómo esté la comida y cómo esté nada. En él haciendo la cosa que él entiende. Pero esos son voceros. Esos son voceros, César. La gran masa no se maneja así. La masa votante es masa votante. Y cuando esas olas se arman. No, y el bolsillo, que no le afecte su bolsillo. Estoy de acuerdo, pero allá, a diferencia de aquí, allá hay un voto duro, Andrés, pero una inflación, allá el voto duro se llama economía. ¿Y cuál fue el gran error del pasado gobierno del presidente Biden? No vender su trabajo. El error fue la postularse. Bueno, ese fue el posterior error. Pero el error fundamental de ellos fue no manejar la información correcta del curso de la economía. ¿Por qué, Andrés? Porque la gente estaba enfocada más en la edad de Biden de lo que pudiese decir el gobierno. No, la gente se enfocó más en la campaña que se montó. Pero y que no hubo una contracampaña, porque los gobiernos, sobre todo en democracia, tienen que decir lo que hacen. Pero ¿O usted cree que es casual que aquí y en toda parte del mundo haya un capítulo de promoción de las actividades del gobierno? Yo te digo porque las encuestas en esa ocasión, ¿qué era lo que decían? Incluyendo los demócratas. El 66% de los demócratas no querían a Biden. Cometió un error. Y eso, entonces, si la base de sustentación de un gobierno no te quiere, pues tú no puedes forzar. Entonces ahí hay que culpar a la familia, que tuvo mucho que ver, y los que estaban alrededor de él, porque él no estaba en condiciones ni siquiera. ¿Y qué usted cree que será Trump en 2 años? No, Trump va más rápido. ¿Un Biden? Yo no creo que 2 años. ¿No? Bueno, un Biden. Y entonces, ¿qué pasará con esa sociedad que ve eso? Si este señor ahora sale este fin de semana con un acuerdo irracional con el dictador. Bueno, Europa va a tener que ponerse los pantalones largos. El enemigo público número 1 de la sociedad norteamericana se llama Rusia. Pero no para él. Para él no. Para él no. Pero para la gente sí. Y para los propios dirigentes republicanos, los senadores y los diputados. Sí, pero se quedan callados. Bueno, se quedan callados porque ahora la ola es pro-Trump. Pero yo pensé, Andrés, perdóname, que los republicanos inmediatamente bajara la popularidad de él. Lo iban a abandonar. Pero no puede estar más bajito. El último dio 36% de aceptación. Es temprano, son 6 meses. No puede estar más bajito. Son 6 meses. Van 6 meses. Cierra el primer año, usted verá. Bueno, en enero, en el 20 de enero, vamos a ver. Si esos aranceles siguen. Vamos a ver, y si la inflación se dispara.
¿Y si el presidente de la Reserva Federal decide renunciar? No, él pondrá ahí un... ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Él debería estar agradecido de que ese señor tiene un muro de contención ahí a eso. Que aguanta. Que yo vi una entrevista de un economista que se mueve en los círculos empresariales de Wall Street, y él le pregunta a ellos, que él es un comentarista, y él dice que él le ha preguntado, pero ¿cómo ustedes no hablan con todo esto que está pasando? Y él dice que la gran mayoría tienen miedo. Oye, ¿a dónde ha llegado Estados Unidos? Tienen miedo, hasta miedo de que lo metan preso. Sí, es decir, que le tienen un miedo sí, a Trump, que es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, nadie quiere criticar esa política, que es una política que está destruyendo la economía nacional allá, pero también va a contribuir a mermar la economía mundial de una forma u otra, porque Estados Unidos sigue siendo el gran comprador del mundo. Eso todavía, esa capacidad de compra no se ha perdido. Pero la verdad es que yo pensé que los republicanos a esta altura de juego iban a haber más voces. Pero mire, surgirán. Lo que dicen las informaciones es, perdón doctor, que en el mes de julio, que son las últimas cifras que se tienen, el consumo se desplomó. Entonces, eso del primer comprador del mundo, la inflación ya está en cuestión. Oh, pero el ejemplo en Nueva York. En Nueva York están al grito. El sector turístico ha disminuido drásticamente. Lo que significa que, por ejemplo, restaurantes, tiendas y de todo están ya sintiendo los efectos. Claro. Y es una ciudad eminentemente... ¿Usted se siente atraído a ir a Estados Unidos? Bueno, no, nadie quiere. Pero yo te voy a dar una cifra. Ese golpeo a Europa, los europeos han disminuido su visita, pero drásticamente. Sí. Pero entonces, los canadienses. La cifra del mes de julio. Entonces, así no. Una cosa insólita. Salieron más gente de Estados Unidos que lo que entraron. Bueno, ya usted ve. En el mes de julio la cifra. Por eso le hice la pregunta. Es el primer país que más gente se está yendo. ¿Usted se siente que lo que está llegando ahí en Estados Unidos? No, pero inclusive hay científicos de esas universidades y de agencias científicas que están ya por fijar residencia en Europa. No, muchísimo. Sí. ¿Por qué no van a estar muchísimo? En una cosa no hay apoyo. Las mentes brillantes del presente y del futuro se están yendo. Bueno, pero eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Para los norteamericanos. Y entonces, claro, para ellos, para cuando se den cuenta senadores, diputados y la clase que domina el país, va a decir, ¿por qué? Ya China, Japón, la India, Pakistán, que son donde salen los cerebros, ya le están dando facilidades para que retornen a esos países. Bueno, de hecho hay un plan de los países asiáticos, básicamente de las potencias como la India, de los China y Japón, donde ya se diseñó una política para contrarrestar el rechazo de sus estudiantes en Estados Unidos, de los de ellos y de otra parte del mundo, para darle apertura, porque por ejemplo en Japón, si van 100 estudiantes, que lo que iban a Harvard son los cerebros del mundo, van a estudiar allá, la mitad se quedan allá, aportándole conocimiento al país donde estudiaron. Ese es el secreto del gran desarrollo de Estados Unidos en el último siglo, y especialmente de la guerra para acá, de la Segunda Guerra Mundial para acá. Lo que pasó en Estados Unidos fue una revolución tan grande que tenemos en Estados Unidos, que todavía no ha podido desmontarse. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento de la Europa democrática se fue para Estados Unidos. No solamente de los países que estaban en guerra, sino de toda parte de Europa corrió para allá, porque Europa entró en una etapa de pobreza y de reconstrucción, que es lo que ha dado pie con, por ejemplo, la baja natalidad, porque la gente le temió a tener familia extensa por temores a la guerra, y que se sufrió mucho en la posguerra en Europa. Toda Europa sufrió mucho. Entonces la migración en Estados Unidos era lo normal. Una familia
de gente pudiente y de gente con conocimiento, de maestros, etcétera, de investigadores, su primera opción era migrar a Estados Unidos. Y los gobernantes de entonces facilitaron todo eso. Yo te voy a dar un dato. Reagan en una locución dijo, Reagan, presidente republicano, uno de los más queridos en el partido terminó republicano. Con Alzheimer. Sí. ¿Qué dijo él? Gobernando. Sí. ¿Qué dijo él? Que el día que Estados Unidos cerrase su puerta a la inmigración, ese era el fin de Estados Unidos. Lo dijo él. Sí, porque la historia dice eso. Y ahora va camino a eso precisamente porque le han cerrado. Fíjate los datos que acabo de dar, que me sorprendió cuando lo vi. Hay más gente saliendo de Estados Unidos que llegando. Eso quiere decir que el turismo está en cero. Prácticamente en cero. Es que, no en baja, ¿no? Sí, sí. En cero. Sí, está en números rojos. Es que la afiliación del actual presidente norteamericano. José fue para allá como turista. Bueno, tuvo suerte que no lo agarraron una redada. Sí. Esa es la otra. Sí. Que ahora usted tiene que usted va a Nueva York, hay que andar con su documento arriba. Bolsillo, claro. Pues si no está cogido. Cosa inaudita. Pero eso es una cosa. No, y si le botan el socialismo, por un error se le cae. Sí, ya usted tiene problemas. Pero ven acá. Y entonces no un deportado que te pregunta dónde usted va, para Tesa o para la cosa que hizo él y que de los lagartos ahí. Sí. El centro de Alligator. Sí. ¿Tú sabes lo que manda una persona y que para Sudán? Sí, es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Un país en guerra. Prácticamente en guerra. No, con hambre que logra. Lo que iba a decir es que la afiliación del actual presidente norteamericano no se puede ubicar como un republicano. No, porque él era demócrata. No, él no es de nada. De nada. Él es un personaje, para no decir otra cosa, porque también nos persiguen. Sí. Por lo que digamos en estos medios, sí. Nos persiguen, nos graban y nos obligan a abrir los teléfonos y todas esas cosas están pasando en Estados Unidos. Los republicanos eran los referentes, ante la llegada de este señor, de defender la identidad de Estados Unidos, esa capacidad de la cooperación, esa capacidad del conocimiento, de la estabilidad en las instituciones. Eso es republicano. Y mire que hay ahí dentro. Los presidentes más emblemáticos que ha tenido Estados Unidos en su historia son los republicanos. Usted sabe que W. Bush no quería saber la economía de mejor. No han sido los demócratas. Para que estemos claros. Los demócratas arreglan la economía y los republicanos la destruyen. Sí, pero eso es cíclico. Eso pero no te destruyen las instituciones. No, ninguno de los dos. No. Siempre han respetado. Allá ha habido hubo un periodo hasta ahora donde las decisiones que tocaban las instituciones eran siempre bipartidistas. Sí. Y nadie se atrevía a tocar. Nadie osaba conspirar contra las universidades, por ejemplo, o contra los fondos de la NASA. Pero ponte tú, el Departamento de Justicia. ¿Quién? O nadie se le ocurría poner un fanático en el FBI, cosa como esa. Dice el pequeño que lo que toca es pausa. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros
pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la visión y liderazgo de Víctor de Asa, se ha convertido en un motor transformador de la municipalidad dominicana. En estos 4 años hemos logrado avances significativos hacia una municipalidad moderna, transparente y capacitada, basada en 3 pilares fundamentales: servicios municipales de calidad, transparencia, capacitación municipal. Gracias a una visión articuladora, el esfuerzo de un equipo comprometido y unas instalaciones renovadas, la Liga Municipal Dominicana ha consolidado una nueva era para los gobiernos locales. Juntos estamos impulsando el poder local para el bienestar de la gente. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Bueno, localmente también ha habido noticias, se ha movido el qué decir, porque la operación Pulpo, ¿qué se llama? Pulpo. Antipulpo. Había un pulpo. Antipulpo. Hubo un gobierno que tenía pulpo. Y es de el antipulpo. En su interior. Bueno, según la justicia, en primera instancia ha concluido el juicio de la operación Antipulpo, en la que estaba señalado como principal acusado un pariente presidencial del pasado gobierno. La fiscalía pedía una condena de 20 años y muchísimos millones. Ha sorprendido la magnanimidad de los jueces, o juezas en este caso, que han sentenciado al señalado a unos 7 años de reclusión. Que ya tiene 5. En primera instancia, hay que contarle el proceso en el que está. 4 años. Tiene medida de coerción. Esas se rebajan. Malo que echó 9 meses en la cárcel. Todo eso se suma. Desde el primer día. Tiene 5. Desde el primer día que lo detuvieron, se contabiliza, según el Código Procesal Penal, el Código Penal, se contabiliza la pena
En el nuevo código no es así. Pero el nuevo código no existe todavía. No, yo sé, pero es una pregunta. No, el nuevo código no existe todavía. Además no se le aplicaría. No, es que es lo que estoy diciendo. El nuevo código contempla que desde que dan medidas de cohesión tú ya estás cumpliendo una condena. No, y el viejo también, el Código Procesal Penal. Ay, yo sé que el viejo lo contempla, Sí. pero es el nuevo. Pero es el Código Procesal Penal. Es el procesal. Sí, porque eso, no es el código eso es parte del proceso de justicia, Por que eso- es lo que por eso norma es el que primer... hay que modificar eso. Sí, hay muchas cosas que modificar, pero donde queremos llegar es que la sentencia, suponiendo que se quede como está, se queda en menos de 3 años. Y el buen comportamiento obliga a soltarlo a la mitad de la pena. Pero tú tienes ahí Pero usted que está poner... equivocado. Yo me equivoqué, doctor. Claro, y la apelación. No, yo le estoy diciendo suponiendo que se quede como está. La apelación a ese proceso ¿Cuánto va a durar? se puede llevar 5 años más. No, y después y ahí que lo que ya cumplió 10. ya cumplió. Claro. Entonces, eso, lo que hicieron las juezas ayer, las distinguidas, nada, todo el mundo salió beneficiado. Ahora, el ejemplo que es bueno, ¿Quién está preso después de la sentencia? nadie. Ahora, oiga, No, porque el mientras ejemplo es apelen. bueno para mi tesis que yo tengo. La del libro. No, la de los cuervos. Ah, el cuervo. Porque Danilo ahí vio los verdaderos cuervos. Por ejemplo, ahí hay un tal Pagán, que fue un cuervo hablador, Ese lo exoneraron. sin vergüenza. Fueron varios. Sí, porque si usted se cogió su cuarto, tenga valor para Ahí aguantar. yo creo que con Hidalgo, Sin vergüenza. que lo dejaron en libertad, hubo una... A Hidalgo fue uno al lugar. Fue víctima. Bueno, pero Él siempre lo dijo. el juez Vargas se lo dijo cuando en Sí, instrucción pero, sin usted hace embargo, un tonto útil que se le debe dieron usar. medida de cohesión. ¿Quién le va a resarcir ahora? Nadie, aquí no se resarce nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso se quedó así. ¿Usted ve cómo está? Ah, que le echaron 7 años a eso. ¿Y qué? Ya pasó. No, sí, eso como no, dice- no va a caer preso más. Como dice allá. Usted oye, ese no es una Yo cárcel. No, no, entendía, no. yo Olvídese creía, de yo estaba- ni ninguno de esos. yo estaba muy yo equivocado. ahí yo me alegro por Fernando Rosa, que es un dirigente político de Santiago. Lo dejaron que tiene en libertad. problemas, no en libertad, no, Lo descargaron. Lo descargaron. Y, Y a la y hermana Fernando también. Rosa es un hombre que está padeciendo de algunos trastornos de salud, pero es una buena persona, pues yo lo conozco. Hubo 3 tipos de decisiones: la condenatoria, los descargos y el no al lugar al doctor Hidalgo. Sí, pero eso hay que, ese código procesal penal hay que revisar. Eso porque nunca ha servido. Porque eso no Eso se fue fruto de la justifica sociedad que- civil y ese que grupo. usted Usted tenga recuerda. una medida de cohesión cuando usted está en la calle y entonces eso le cuente como prisión. No, lo que pasa, César, es que está limitada la libertad. No, Está limitada la con libertad. cohesión, usted no puede salir. Y usted está en un proceso que lo No que puede salir, pero ¿cuántos imputados no hay aquí que salen pero todos es- los meses? Pero es que por Bueno, pero piden permiso. mire eso. Por ese tipo de delito, la gente no debería caer presa nunca. ¿Qué le conviene al Estado? Recuperarlo. Puede recuperar su dinero. Porque un preso hay que mantenerlo en la cárcel. Por ejemplo, mire, ahora hay Eso un no tiene caso. sentido. el Estado va a recuperar Ahí hay un 500 caso millones. que, volviendo al tema anterior de los Estados Unidos, de la que tenía Einstein, la tal Maxwell, que era de la que Sí. estaba ahí en la compañera La de él. compañera de él, que fue la única condenada. en el prostíbulo disfrazado, porque eso era un prostíbulo disfrazado. Era un Entonces, Prostíbulo de rico. entonces, ¿qué hicieron? Ahora le cambiaron a una cárcel que No, son a un hotel. que no, Eso es un hotel. oiga cómo son, esos son como una villita Esos son suites. que viven ahí, andan, no hay rejas ni Ahí no nada, hay lo nada. único que se trancan a las 6 Sí. Y lo paga el preso. de la tarde. Sí. Y lo paga el preso. Entonces, ella Eso va- es un hotel, por Sí, eso digo sí. que es un pero hotel, eso es lo un que hacen resort. allá en los Estados Unidos. Porque no hay crimen. Cuando hay delitos económicos, Sí. que es en este caso. Sí, pero lo tú sabes que hay, ella la delitos trasladaron porque ella tiene información. económicos. No, Que se está quedando callada, Eso lo porque sabemos, no. pero yo digo, para Podría poner ejemplo, ahorcarse también.
Sí, fácilmente. Los delitos económicos. Los delitos económicos se tratan así. Allá no van, no lo ponen en cárceles porque son diferentes. Cosas diferentes. Eso también aplica aquí. Debería aplicar. Aquí debiese haber un La madre postiza suya, doña Cándida, postulaba siempre que el que se robó los cuartos que lo traiga y que lo devuelva. ¿Cuál es la tortura del espectáculo de un chaleco antibala, de un gorro a prueba de bala, no sé qué, 40 morenos grandes? Sí, porque empujando. Es un espectáculo también. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Pero eso nada más se ve aquí, porque yo veo juicios en Estados Unidos a cada rato. Y yo no veo ese aparataje de ponerle bombo. Como que le van a dar un tiro. Pero ¿quién es? Lo primero que usted tiene que revisar antes de entrar. Te robaste 10 millones, devuelve los cuartos. Yo estoy seguro que si hace 5 años. Se acabó la cosa. Yo nada más puedo devolver 7. Bueno, como tú vas a devolver 7, por los 3 te vamos a poner en una villa de esa. Tanto tiempo. Y págala tú. Y tienes tú que pagarla. Como los grilletes aquí. Sí. Todo el que tiene grilletes tiene que pagarlo. Sí. Aquí es una compañía que lo pone. Una compañía. Es así. Mire. Aquí hay que revisar muchas cosas. Si a este señor, al pulpo, hay una amiga suya que le gusta decirle pulpo a uno. Después le voy a decir. Si al pulpo lo hubiesen sentado en esta mesa y le ponen todas las pruebas que dice el Ministerio Público que tiene. Ajá. Bueno, o qué tenía en su momento, vamos a acordar. ¿Cuánto va a deber? Te llevaste 500. Sí, pero es que la sociedad no está preparada para eso. Pero Andrés. No, César. La sociedad aquí lo que quiere es sangre, por cualquier caso. No, eso es el Estado que le ha vendido ese modelo. Sangre. Gente, si no ve sangre. Pero a la sociedad si le devuelven los cuartos. Si a la sociedad le dice, mire, a este que se llevó 500, le vamos a quitar 700. Porque algo tiene que dar lo que se ganó con el dinero que no era de él. Y esos 700 y eso vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tantas secuelas. Muchacho, Andrea, una encuesta para que tú veas lo que dice la gente. La gente va a decir, no, cárcel, porque pero ¿quién es la gente no me entiende. ¿Quién es la gente? Bueno, yo soy un poco escéptico con eso de la gente y el pueblo. Siempre hay menos gente que opina que lo que opina. Aquí son dos o tres gente, para decirlo en dominicano, que se creen dueños de la verdad, que por estos medios y las redes sociales imponen su modelo, pero eso no dice así el voto. No, pero eso puede ser parte de un gran plebiscito. Entonces, de una reforma que pero no, es que los mecanismos, las normas legales que existen permiten ese tipo de transacciones. Sí. Existe el juicio abreviado y existen los acuerdos transaccionales. Sí. Eso se hace y eso se informa y un juez lo homologa. Pero en el caso de, que no sé cómo se llama, el caso donde están los ex ministros, ahí hubo una parte que negociaron. ¿Y cuánta crítica nos recibió? ¿De quiénes? De la sociedad. No, ¿de cuál sociedad? La sociedad, eso es una palabra pero aquí hay aérea. Pero aquí hay funcionarios al más alto nivel que gobiernan y viven por lo que se dice en las redes sociales. Bueno, entonces ese es su error. El error es usted cree en redes sociales, porque ahí salen cosas buenas y mire, cosas yo a mis amigos, la mayoría de la gente lamentablemente que opina no saben ni siquiera. Yo a mis amigos que dirigen en el Estado les digo que esos temas de las redes sociales es un arma de doble filo. Sí, y puede ser en ocasiones un boomerang. Te lo lanza y se devuelve. Con eso no se gobierna. Además, el que gobierna no puede estar reaccionando frente a las opiniones de opinadores que viven de eso, como usted dice, de opinar. Sí. Los que gobiernan. Hacen estudios para saber por dónde deben dirigir sus acciones. Eso sí, hay que usar la sociología para eso. Pero no pueden estar gobernando en base a las opiniones de gente que siempre opinan interesadamente o ignorantemente. Sí. O una combinación de ambas cosas. Y eso no es. Y uno lo ve en cada caso. Sí, claro. Si tú coges las redes, yo como no
yo no tengo nada en contra del que utilice las redes y opine y haga todo lo que quiera. Eso es problema de cada quien. Creo que es una plataforma que le da oportunidad a los que no tienen el privilegio de tener un micrófono, bueno, expresarse. Pero la verdad es que si tú entras y buscas, tú vas a encontrar que la gran mayoría de la gente no va a estar de acuerdo con esa... Hay una frasecita que usa mucho un periódico que usted lee, yo también, se llama New York Times, que dice que esta noticia no ha podido ser verificada de manera independiente por este medio. Sí, y se cuidan. Se cuidan. Entonces, se cuidan. Con más razón... Por eso yo decía ahorita, según esa fuente... Con más razón, mire, con más razón un funcionario público, por un chisme de redes sociales, vaya y verifique primero. Que la gente dice que la sociedad no manda a hacer un estudio sociológico a ver qué es lo que la sociedad de verdad quiere. Pero además a veces las propias sociedades no entienden lo que le conviene. ¿En qué sentido? A veces hay medidas que hay que tomar que en el momento quizás reciba crítica y la gente no la va a recibir bien. Pero a largo plazo es lo que conviene. ¿Cuál era el proyecto del metro originalmente? Pero eso fue... ¿Y quiénes eran los que opinaban en contra? La misma gente. No. Lo que lo están usando ahora. Espérese. Yo oí un ingeniero que está en comisiones y en el medio, que habla mucho, que dijo que ahí por la Española eso se iba a caer. Ajá. Y el metro ya tiene como, ¿cuántos años? Como 10 o 12 años. O 15 años. En el 90. Y no se ha caído una cerámica que vamos a poner. El metro fue en el 2000. ¿Te entendí? En el segundo mandato de Lionel fue que empezó. Sí. Una cerámica no se ha caído. Yo ahí estoy con Hitler y Goebbels, que decían que las masas son locas. Las masas es el pueblo. La famosa sociedad, pero eso te digo es lo que no usted necesariamente por eso el que gobierna impone lo que conoce las realidades. Y si la justicia decide que esa es la fórmula de tratar los delitos económicos, esa es el punto. ¿Qué más inteligente? Entonces la gente le va a gustar. Mira, entonces esa misma sociedad que usted dice va a decir, pero mira, lo hicieron devolver todos los cuartos. Y la vergüenza que le va a quedar. Ojalá sea así, Andrés, pero mire, lo que dicen de una vez, ya ese cogieron su dinero para llegar a eso. Yo conozco un amigo que tuvo un problema económico, hizo cárcel y de todo, no voy a decir el nombre, y él ha sentido después de eso que está suelto, muy bien, el rechazo social. Eso es peor que todo. Claro. Peor que todo, pero la gente no entiende. Porque la gente sí entiende, porque el tipo llega a un restaurante, una cosa, y todo el mundo, mira tu cosa. Sin embargo, hay otros que no, que se fajaron y ahora van y la gente Oye, el rechazo social se mantiene dentro de todos esos vínculos, de esos grupos que hablan, pero para la persona es terrible. Al que le toque es terrible. Porque yo conozco casos que le ha tocado y van a los restaurantes y todo el mundo los saluda, porque me he encontrado con ellos. Bueno. Entonces eso es a según. Entonces, con más razón eso de que la gente dice. Entonces la gente no la gente es que depende en el personaje, lamentablemente aquí la gente se enamoran de personajes y odian otros personajes. Lo que pasa es también que aquí, y no solo aquí, eso es como una teoría ya del derecho de persecución, el Ministerio Público se ha enfocado en los juicios de espectáculo, en que lo que conviene es una película sobre el caso, pero recuerden la producción que hizo el procurador, que después lo sometieron por corrupto. Pero eso empezó sobre el caso de Odebrecht. Ahí fue que empezó. Que contrató hasta unos productores de cine. Pero ahí fue que empezó. Este can empezó ahí. Entonces vamos mal. Ahí fue que empezó con ese show mediático. Ahí fue que empezó. Él fue el propulsor de eso. Y ahora fue víctima él mismo. Dice el pequeño que se acaba esto. Pero usted sabe lo que preveo yo en el caso de los pulpos. Que ahí sí no va a pasar nada, porque basta con que un juez en una corte lo descargue
y anule la sentencia. Ya se acabó. Además, usted se olvida quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de este país. Sí, pero por eso digo, eso se va a quedar así ya. Okay. ¿Renunció alguien en la alta dirección del PLD? No. No, tampoco. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.